Muy buenos días a toda la congregación, a todos los hijos de Yud-Heh-Vah-He que hoy están presentes para seguir con este estudio de la Emuná Shelema, esa fidelidad completa que nuestro Padre Celestial desea y anhela encontrar en su pueblo. A todos mis amados les enviamos un abrazo bien especial y con el gozo y la alegría de saber que este día, como todos los días, son días de bendición, son días que nuestro Padre Celestial ha creado para cada uno de nosotros con un amor especial, viendo lo que es un día muy bueno. Asimismo, todos nosotros debemos despertar, debemos levantarnos con esa misma visión, viendo que todo para nosotros en este día va a ser muy, muy bueno. Entonces, a mis amados, muchas gracias por su compañía, por estar ahí presentes en primera fila para darle inicio a este estudio, para que nos sigamos alimentando de la palabra y así también conocer lo que es la voluntad de Yud-Heh-Vah-He, lo que Él busca en cada uno de nosotros, cómo debemos crecer en esa fidelidad, en esa obediencia, en la forma de creer de manera correcta, como también nosotros debemos también entender lo que es el enemigo, lo que va aquello en contra de la emuná. Entonces, en esta cuarta parte, hoy el tema principal tiene que ver con aquello que ataca la emuná de cada uno de nosotros. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? ¿Cómo se presenta en nuestras vidas? ¿Cómo se presentó en ese entonces? ¿Y cómo ahora viene siempre sobre cada uno de nosotros? ¿En qué momento lo vamos a encontrar? En fin, este estudio del día de hoy nos va a dar seguramente muchas respuestas de situaciones que nos han pasado en ciertos momentos de nuestra vida, y para lo que viene también, cómo nosotros debemos entender, debemos conocerlo. Hoy vamos a conocer bien a ese enemigo. La próxima semana vamos a entender ya la forma de derrotar a ese enemigo. Hoy lo principal es en la palabra del Eterno saber cómo opera y cómo actúa aquello que quiere ir en contra de nuestra emuná. Entonces, a todos mis amados, muy buenos días, un abrazo bien especial, les enviamos aquí todos un beso muy grande para cada uno. Y iniciemos con una oración, y asimismo le vamos dando tiempo para que también todas las personas empiecen a ingresar poco a poco. Padre eterno, bendito y amado Yud-Heh-Vah-He, la gloria y la honra sean siempre para ti y solo para ti. Gracias por bendecirnos, Padre, con un nuevo día de vida, con la paz que necesitamos en nuestro corazón, con el amor que nos sostiene, con tu presencia en cada lugar donde nos encontramos, los que somos parte de tu pueblo, los que anhelamos hacer tu voluntad. Bendito eres tú, que eres el dador de todo, que gracias a ti podemos nosotros recibir ese sustento, la salud, la paz en nuestras vidas. Gracias porque nosotros sabemos que solo tú sabes cuál es el mejor camino para nosotros, y que tú has trazado ese camino para que podamos andar seguros, tranquilos, confiados en ti. Padre eterno, tu diestra poderosa, tu mano poderosa, Yeshua, también está con nosotros. Él también es quien tú has dispuesto para que podamos llegar a ti, para que podamos ser salvos, para que podamos regocijarnos día a día, para que nos podamos levantar en medio de las pruebas, de las situaciones. Gracias
por bendecirnos, Padre Santo, también con la presencia de tu Espíritu. Con esa fuerza, Padre Santo, que tú nos das a través de tu Espíritu para que estemos gozosos, llenos de ánimo, para que controlemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que podamos ser dignos delante de ti, para que demos los frutos correctos. Gracias, Padre Eterno, por lo que haces en nuestras vidas, en la congregación, en esta manada pequeña, que ha ido creciendo poco a poco y que cada vez se fortalece más en tu palabra, se fortalece más en ese plan, en ese propósito que tú has diseñado para nosotros. Queremos colocar esta reunión en tus manos, para que seas tú, Padre Eterno, trayendo sabiduría, discernimiento, entendimiento y sobre todo, como a esas vírgenes prudentes y preparadas, llenas de aceite, para recibir a su amado. Asimismo, Padre, yo sé que tú nos estás preparando, nos estás llenando con el aceite de tu Espíritu, con tu palabra, para que nosotros estemos preparados en el momento que venga tu Hijo nuevamente a este mundo en su segunda venida por tu pueblo. Gracias, Padre Eterno, y llena de tu presencia en cada hogar, en cada casa, en cada lugar donde se encuentren cada uno de mis amados, de las personas que van a escuchar esta reunión. No permitas que el enemigo, no permitas que algo quiera distraernos de esta palabra en este día, sino por el contrario, Padre, te pedimos que sean tus ángeles reprendiendo aquello que nos quiera distraer o que nos quiera sacar de esta palabra o que quiera quitar esa semilla que se va a sembrar en este día. Te amamos, Padre. Bendito, amado, precioso Yud-He-Vah-He. La gloria sea solo para ti, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, en ese camino que nuestro Padre Celestial nos ha trazado hacia la emuná verdadera, entonces nos ha enseñado varias cosas. Nos ha bendecido con una enseñanza. Ya llevamos 3 enseñanzas, 3 clases sobre la emuná, sobre la fe verdadera, sobre la fidelidad y obediencia. Esas clases hemos aprendido que la traducción verdadera no es fe, sino que es fidelidad, obediencia, creer firmemente, andar en la verdad. Y que la emuná se fortalece por medio de, primero, creer en Yud-He-Vah-He, en nuestro Dios como debe ser, creer en su Hijo, Yeshua. Ya sabemos que no es Jesús, sino que es Yeshua. Amar al prójimo, demostrar ese amor con obras. Igualmente, tener comunión con Yud-He-Vah-He, orar, hablar con Él, alinearnos en esa visión de que todo en nuestras vidas es para bien. Leer constantemente la palabra y estudiarla. Pero a medida que vamos conociendo, de que vamos leyendo esa palabra y la vamos conociendo, también es ponerla por obra. No solamente es creer. Pero así como hay un camino, también hay obstáculos para alcanzar la emuná verdadera. Esa forma de creer que es cierta, que es verdadera. Esa forma que nos lleva a ser obedientes y fieles a la palabra. Y hoy hablaremos precisamente de aquello que no quiere que nosotros conozcamos o que nosotros cumplamos con esa forma de fidelidad y de obediencia. En el libro de Éxodo
o Shemot, capítulo 17, versículos del 8 al 16, vamos a leer ese pasaje, pero no lo vamos a estudiar de manera profunda hoy, sino que hoy vamos a entender algo que Dios me enseñó de manera espectacular. En ese pasaje es la primera vez que aparece en la Torá la palabra emuná. Es en ese pasaje donde se da la guerra contra Amalek. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y el primer obstáculo que va a encontrar es a Amalek. Entonces, vamos a ver cómo está atado esa emuná, esa confianza en Dios con Amalek. Entonces, vamos a leer este pasaje. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yud-Heh-Vah-Heh dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yud-Heh-Vah-Heh Nishi, que significa Yud-Heh-Vah-Heh es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yud-Heh-Vah-Heh, Yud-Heh-Vah-Heh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Acá en el versículo 12 de este capítulo 17 del libro de Éxodo, encontramos la primera vez la palabra emuná. Y la encontramos con una traducción que significa firmeza. O sea, una persona que se mantiene en su ideal, es firme, no cambia de parecer. Ahora, también junto con este pasaje vamos a leer el pasaje de Deuteronomio 25, versículos 17 al 18, al 19, perdón. En este pasaje de Deuteronomio vamos a encontrar este mismo relato, pero hay una ordenanza de parte de Dios. En este versículo, capítulo 25, versículos del 17 al 19, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando yo, Jehová tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que yo, Jehová tu Dios, te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Es un mandamiento. Es un mandamiento que debemos cumplir. Borrar la memoria de Amalek. Pero no entiendo, si dice borrar la memoria de Amalek, pero también me da otra orden: acuérdate de lo que hizo Amalek. Hoy vamos a estudiar quién es Amalek. ¿Quién es aquel que quiere destruir nuestra emuná, nuestra forma de creer,
como debe ser en Yud-Heh-Vah-He. Cómo Amalek ha operado durante toda la vida. Toda. Es en este estudio donde vamos a comprender la forma o por qué Dios quería destruir a Amalek, a sus descendientes, desde los hombres, mujeres, niños, bebés, etcétera. Todo el ganado, todo por una razón. Hoy vamos a comprender muy bien esa razón. Pero ¿quién es Amalek? ¿Dónde encontramos nosotros a Amalek y cómo sabemos quién es? Pues en Génesis capítulo 36, versículo 12, se nos dice lo siguiente: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Oiga bien, Elifaz es hijo de Esaú. Y ella, Timna, dio luz a Amalek. Esos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. O sea, acá estamos viendo que Esaú es el hermano de Jacob, hijo de Ismael. Perdón, me equivoqué. Hijo de Isaac. Vuelvo y repito. Jacob y Esaú son aquellos gemelos que peleaban en el vientre de su madre y eran hijos de Isaac. Entonces, Esaú es el abuelo de Amalek. Por lo tanto, Amalek está emparentado con Israel, con Jacob. Vienen, se puede decir, del mismo linaje. Vienen de Abraham. Por lo tanto, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, ya que Amalek es el líder de los amalequitas, de una nación que se encuentra ubicada al sur de Palestina. Es descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Esto tiene que quedar muy claro, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Yud-Heh-Vah-He, tiene una relación muy, muy estrecha con Amalek. Amalek se escribe con la Ayin, la Men, la Lamet y la Kaf. La sumatoria de esas letras me da 22. Recordemos que en el hebreo cada letra tiene un número. Y la sumatoria de esas letras me da 22. Pues hay una palabra que nos va a nosotros identificar la forma en la cual Amalek obra en todo el mundo, y que también vale, o que también tiene la misma gematría o valor numérico de Amalek, 22, y es la palabra duda. La palabra duda también equivale a 22, o sea que el espíritu de Amalek, que hoy en día se encuentra en todo el mundo, es el que te siembra la duda. Es quien va a luchar contra la emuná, contra la firmeza, contra la verdad,
contra la obediencia y la fidelidad, ya que Amalek te va a colocar la duda siempre, para que tú no seas ni fiel, ni obediente, ni creas en Dios como debe ser, ni andes en la verdad. Es una fuerza, hoy en día Amalek es una fuerza o una energía que se desata internamente. Por eso es esa relación tan estrecha que hay entre Amalek como descendiente de Abraham, como descendiente del pueblo, de Jacob, de Isaac, de todo el pueblo de los padres del pueblo de Israel. Porque Amalek, al tener esa relación tan estrecha, entonces lo que busca es sembrar la duda. Y esa es la batalla que hoy en día se libra en este mundo. Si creer en la forma correcta, en el Dios verdadero, en Yud-Heh-Vah-He, o se cree como cada uno quiere. Ahora, en este pasaje también vimos que Amalek ataca por la retaguardia al pueblo de Israel. O sea, los que siempre en el desierto iban en la parte atrás del pueblo de Israel eran los que se encontraban débiles o enfermos o con dudas. Aquellos que se iban rezagando en el camino, que iban en la parte posterior del camino, eran los que Amalek atacó primeramente, y es porque eran muy débiles. Así que ese espíritu de Amalek conoce la debilidad de cada uno, conoce cómo atacar a cada persona porque sabe que no está fortalecida. Y las personas que no se encuentran fortalecidas es porque se han alejado de Dios, o se están alejando poco a poco, o están permitiendo cosas en su vida que los lleva a no estar cerca del Padre Eterno. Sabemos que esas puertas, que esas cosas que no permiten que uno esté cerca de Dios, es el pecado, es la desobediencia, es ir en contra de la palabra del Eterno. Y es ahí donde precisamente Amalek empieza a trabajar en las personas. Les inculca temores, miedos, y hacen que duden de Dios, que pierdan esa emuná, esa fidelidad, obediencia, confianza. Así que es Amalek quien te hace pensar que tú puedes hacerlo todo solo, que tú puedes obrar en tus propias fuerzas, que tú eres capaz de lograr tus objetivos, tus metas, todo lo que te propongas, solo si así lo deseas. Claro, esas palabras que muchas personas colocan y que dicen que está en la Biblia, ese pasaje que dice, esfuérzate que yo te ayudaré, o no, ayúdate que yo te ayudaré, es el pasaje que todo el mundo dice que está en la Biblia y que no está en la Biblia. Eso lo coloca el espíritu de Amalek. Muchas de las cosas que hoy en día se viven en el mundo es por causa de que las personas le han creído ese pensamiento que llega a sus vidas, de esa forma en la cual Amalek los ha llevado a creer, porque Amalek es de los que dice, cree en Jesús,
Él murió en la cruz. Él es Dios. Es Amalek el que te lleva a creer eso. Cree en la Virgen María. Colócate la ceniza en Semana Santa. ¿No es que es la cruz? Todos esos pensamientos son mentira. Todo eso es una forma de engaño que Amalek quiere colocar en las personas para que se sigan alejando y rezagando del pueblo de Dios. Por lo tanto, como Amalek siempre va a atacar a los más débiles, y fuera de eso, el punto más débil de cada uno, ya sea la familia, ya sea el dinero, ya sea la carne, ya sea tu relación con Dios, en fin, Amalek va a saber cuál es la puerta que estás abriendo, cuál es la debilidad de cada uno para ir allí y atacar por medio de esa apertura que se le da. Por lo tanto, ese espíritu de Amalek es el enemigo perpetuo de la emuná. Es el último, ¿cómo les dijera esto? Antes de alcanzar una gran bendición, antes de alcanzar esa tierra prometida, antes de alcanzar esa gran bendición, va a venir Amalek a atacarte, a colocar duda. Que Dios te hizo una promesa. Antes de que se cumpla esa promesa, Amalek va a llegar a atacarte. Ahora, lo tremendo de esto, ¿sabe qué es? Que Amalek te ataca porque Dios lo permite. Porque Yud-Heh-Vah-He lo permite. ¿Y sabe por qué lo permite? Porque Dios quiere saber cuál es la condición de tu emuná. Si realmente eres obediente, si realmente eres fiel, si realmente eres merecedor de esa bendición, si eres merecedor de entrar a la tierra prometida. Nuestro Padre Celestial no quiere tibios, no quiere personas que sean débiles. Por eso él en Josué dice: esfuérzate y sé valiente. Esto no es para débiles. Por el contrario, cuando viene Amalek a nuestras vidas es porque Yud-Heh-Vah-He nos quiere fortalecer, nos quiere tomar para que nuestra emuná crezca. Para él llega Yud-Heh-Vah-He, nos envía a la batalla. Y nos envía de dos maneras. Nos envía como Josué a pelear allá en el terreno, pero también nos envía como Moisés a pelear en oración, a mantenernos firmes en nuestro pensamiento, en lo que en nuestras emociones, en lo que sentimos en nuestro corazón por Yud-Heh-Vah-He. Claro, hay formas de derrotar a Amalek, muchas. Cuando estamos con nuestros brazos levantados, o sea, en oración, cantando, exaltando al Padre Eterno, bailando para Él. Imagínate uno en medio de una tribulación bien brava, aguantando hambre. Yo ya lo he hecho y sé que esa es la mejor manera. Como en medio de aguantar hambre, en medio de estar enfermo, levantar mis brazos, orar, cantar y bailar, trae una respuesta siempre hermosa, porque no hay nada que le pueda decir a Amalek que yo confío tanto en mi Padre que no importa la tribulación, que no importa por lo que yo esté pasando, que sé que ese Dios al que yo creo, Yud-Heh-Vah-He, me va a sacar adelante. Y eso se llama perseverar en emuná, mantenerse uno firme en la palabra.
Y es en mi debilidad donde yo permito que Yud-Heh-Vah-Heh se fortalezca. No es 20 hojas de vida que yo lleve a las empresas, no. Con una sola hoja de vida basta. Y yo sé que aquí tengo personas que me pueden dar ese testimonio. Una sola hoja de vida. Yo les he dicho a varios, no tienen sino que ungir una sola hoja de vida, entregársela a Dios y Dios se va a encargar de abrir esa puerta. No es las fuerzas de uno, no es lo que uno crea, es ser fiel y obediente a Yud-Heh-Vah-Heh. Ahora, de igual manera debemos enfrentar en el campo de batalla al enemigo, a Amalek. ¿Y cómo lo enfrentamos? Pues con palabras. Palabras tales como: yo tengo un Dios más grande y más poderoso que todo. Yud-Heh-Vah-Heh es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Yud-Heh-Vah-Heh es el dueño del oro y la plata. Yud-Heh-Vah-Heh me ha prometido que Él es mi castillo, que Él es mi fortaleza, que Él me protege, que Él me sustenta. Yud-Heh-Vah-Heh es fiel. Yo soy su amada y Él es mi amado. Yo le puedo decir a Amalek: no se meta conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy la amada de Yud-Heh-Vah-Heh y Él es celoso. Con esas palabras yo puedo ir a pelear. Que Dios me prometió una casa. Padre, en mi corazón, en mi pensamiento, el banco, la gente, todos me dicen que no voy a tener mi casa, que es mentira. Pero tú me la prometiste, yo sé que tú eres fiel, que tú no puedes mentir, que tú no te arrepientes. Ve al campo de batalla y pelea con Amalek, con las palabras, con la verdad, con lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu camino. También peleas en el campo de batalla contra Amalek, sabiendo que es Yud-Heh-Vah-Heh quien tiene el control de todo, que es Yud-Heh-Vah-Heh quien te va a enviar esos ejércitos celestiales para bendecirte y para pelear por ti. Pero también hay otra forma de pelear en el campo de batalla, es ser agradecido, es confiar tanto en el Padre que si no tienes un pan en tu mesa, puedes sentarte en la mesa, tomar un vaso de agua y decir: Padre, gracias por el sustento, gracias por la provisión, gracias por el alimento que me das. Sin duda, porque si dudas, Amalek te sembró la semilla y te va a ganar. Pero si lo haces con toda la emuná, sabiendo que de pronto ese día no recibes el pan, te lo garantizo. Vea, Dios ya lo hizo conmigo. Viví momentos tan duros en mi vida que solamente entendí que era Dios fortaleciendo mi emuná, y solamente era orar, ser agradecido con Él por lo que iba a llegar, no por lo que tenía, que en ese momento era nada, sino por lo que iba a llegar, que es todo lo que tengo en este momento. Muchos saben cómo conocí a mi esposita: a través de una foto por internet. Y cuando la vi, yo dije: ella es. Y Dios me dio una palabra: alivio y liberación vendrá a algún otro lado. Y cuando el enemigo me decía que era imposible, que nunca le iba a conocer, yo solamente me paraba y decía: Padre, gracias, porque tú me dijiste un día: alivio y liberación vendrá a algún otro lado. Y ese rostro que yo veo ahí, ese rostro sé que algún día lo voy a conocer. Y sé que es tu palabra, y sé que tú no mientes. Y la conocí. Y ya llevamos 10 años juntos, felices. Pero a mí me tocó pelear por mi bendición. Claro, el enemigo me trajo dudas, pero yo no dejé que las sembrara. Personas que me decían: no,
Es más, me decían, esa mujer es muy bonita, ella no es para usted, usted ya está viejo. El enemigo sabe cómo lo ataca a uno, pero ahí es donde uno se tiene que levantar y fortalecerse, y creer en la palabra de Dios, y saber que es Él quien abre las puertas en nuestras vidas. Ahora, Amalek es quien siembra la duda en tu vida. Pero Dios permite que Amalek sea quien siembre esa duda en ti, sea quien la coloque, ¿cierto? Pero el problema no es ni Amalek, no es la duda, ni es Yud-Heh. El problema eres tú, si permites que esa semilla que se ha sembrado dé fruto, crezca. Así que el problema no es Yud-Heh, no es Amalek, no es la semilla, no, para nada. Al contrario, esa es la herramienta que Dios usa para que nosotros crezcamos en emuná, para que le demostremos a Él que somos dignos de ser parte de su pueblo, que nosotros somos personas que lo amamos realmente, que peleamos con la palabra, que la ponemos por obra. Y esto sí que es muy importante que lo tengamos en claro, porque todo el mundo le echa la culpa al enemigo, a Dios, pero nadie se echa la culpa a sí mismo. Soy yo quien permito lo que me pasa en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo algo que no lo tiene sino el hombre. Entre el hombre, recordemos que hablamos del hombre y la mujer. La humanidad entera tiene algo que lo diferencia de todo, y es el libre albedrío. Ese tema del libre albedrío Dios nos lo dio precisamente para que nosotros tomemos decisiones que le agraden a Él, que le mostremos, porque nosotros lo escogemos, que le amamos, y que le amamos con fidelidad, con obediencia, con un amor verdadero, un amor que cree todo. En el mundo, pocos demuestran su emuná a Yud-Heh a través de su pareja. ¿Cómo quiero decirle yo a Dios, a mi Padre eterno, a nuestro amado Elohim, que lo amo, si le soy infiel a mi esposa? Que lo amo si no soy obediente a su palabra. Que lo amo si yo no me esfuerzo por enamorar a mi familia. ¿Cómo puedo yo decirle a Yud-Heh que lo amo a Él si no hago las cosas que Él desea, que Él quiere, que Él me estipula en su palabra? Pero claro, no las hago porque Amalek ha sembrado cosas que dan fruto, que crecen. Se me salió la grosería, qué pena. Pero cuando esté enfermo sí me voy a orar. Padre, por favor, sáname. Pero con groserías. Y yo les puedo decir algo. Yud-Heh es misericordioso, es amor. Él te puede sanar. Pero la palabra también nos enseña que los demonios hacen milagros. Entonces de pronto esa sanidad no llegó por parte de Dios, pero Dios lo permitió.
pero esa no es la bendición perfecta, porque no hay la emuná correcta. Ese libre albedrío que nuestro Padre Celestial nos da es con el propósito de que nosotros escojamos libremente ser obedientes a Él. Que nosotros escojamos libremente amarlo. Que nosotros escojamos libremente creer en su palabra. No es nada obligado. Yo les digo a todos, a toda la congregación, a todos los que lo están escuchando y a los que van a escuchar. A mí, yo vengo, predico, digo, hablo, les enseño, les cuento, en fin, todo lo que Dios pone en mi corazón durante toda la semana. Pero cuando yo empiezo, cuando yo me pongo a orar, yo le pido a Dios que esa palabra que les he dicho, lo que Él ha puesto en mi corazón y que les he transmitido, se haga realidad. Pero tristemente hay momentos que me duele escuchar testimonios que no son así. Claro, no es de un día para otro. Se debe crecer poco a poco. Pero no debemos permitir que desfallecer o desanimarnos o no. Por el contrario, debemos acortar los tiempos para que nuestra bendición llegue más rápido, pero solamente se logra con emuná. Ahora, yo creo que tiene una postura muy radical contra Amalek. En esos dos pasajes que leímos, en Éxodo 17 y en Deuteronomio 25, encontramos que hay unos mandamientos que se deben cumplir contra Amalek. Extinguir a Amalek, borrar la memoria de Amalek. Recordar lo que hizo Amalek al pueblo de Dios. Y no olvidar lo que Amalek hizo. ¿Cómo vamos nosotros a extinguir a Amalek? A borrar la memoria de Amalek si debemos estar constantemente recordándolo. Si no debemos olvidar lo que le hizo al pueblo de Dios. A pesar de que esto puede sonar muy paradójico, debemos entender qué es lo que el Padre nos quiere enseñar. Amalek es el arquetipo o el modelo que debemos nosotros tomar como ejemplo del mal del mundo, del mal que hay sobre el mundo. Históricamente, Amalek siempre se ha levantado contra el pueblo del Eterno, contra el pueblo de Dios, y lo ha hecho con un solo propósito: destruir, acabar con Israel. Y una de las maneras que explican los sabios sobre esa metodología que usó Amalek para atacar a Israel es encontrarlos por el camino. Esta expresión, encontrarlos por el camino, en hebreo es Asher Korja. Y la palabra Korja tiene muchos significados. Vamos a ver los tres principales significados para poder entender qué es lo que quiere hacer Amalek para ir en contra del pueblo de Israel, para ir en contra del pueblo de Dios. El primer significado de Korja es de la raíz Keraj, que significa hielo, enfrió y desanimó. O sea, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban muy feliz, iban muy animados, tenían su emuná al 100%, creían todo. Pero se les presentó un enemigo que buscó desanimarles, que buscó enfriarlos, que buscó dañar la emuná que tenían en Yud-Heh-Vah.
y empezó a atacarlos por la retaguardia, por la parte más débil, por los que se encontraban enfermos, angustiados, con calor, en fin. Claro, cuando nosotros estamos llenos de emuná, nos sentimos gozosos, felices, y viene un pensamiento que te enfría, que te desanima. Ahí está el espíritu de Amalek tratando de obrar para que no creas tanto en Dios. Segundo, la palabra Korja también tiene otra raíz, que es la palabra Mikre, que significa azar, casualidad y coincidencia. O sea, Amalek busca que tú creas en el azar, en la suerte, en que todo lo que sucede en tu vida es pura casualidad, es una coincidencia. Amalek no quiere que tú sepas que lo que te pasa en tu vida es porque Dios lo está permitiendo con un propósito de bendición. Es porque Dios tiene un plan diseñado especialmente para ti, para cada uno de nosotros. Entonces, claro, como tú crees que es coincidencia, como tú crees que es una casualidad, uy, qué suerte lo que me pasó. Claro, como tú lo ves como una suerte, afortunadamente, porque muchos dicen así, afortunadamente, entonces no obran bajo la voluntad de Yud-Heh-Vah-He, sino que el enemigo, Amalek, les engaña para que piensen que no es un plan de Dios, sino que es pura casualidad. Tercero, la palabra Korja también tiene otra raíz, Keri. Keri significa emisión seminal, violación, homosexualidad. O sea, y esto es muy interesante, ya que tiene que ver con un ataque por la parte de atrás. Tiene que ver con débiles y rezagados que permiten que la duda venga a su camino y que son impuros. Y al ser impuros, entonces se van a la parte de atrás. Están totalmente alejados de Dios. Acá vamos a entender algo. Y es que Amalek genera duda. Y como genera duda, entonces el que es hombre tiene la duda de que no es hombre sino mujer. El que es mujer tiene la duda de que es mujer y es hombre. Entonces Amalek es quien siembra el lesbianismo, el homosexualismo en la humanidad. Y ahí es donde vienen tristemente esas relaciones sexuales que no son las correctas. Y cuando lo logra, cuando lo alcanza, hace que esa persona se aleje totalmente de Dios, porque está practicando aberraciones que no van con la voluntad del Eterno. Se dejaron engañar. Nacieron hombres, pero piensan que no. Ay, que es que la voluntad de Dios es Dios nos ama a todos. Y como nos ama a todos, entonces Él ama también al pecador. Ama al homosexual, ama a las lesbianas. Hombre, no se dejen engañar. Dios aborrece al pecado como al pecador. Yud-Heh-Vah-He no permite ese pensamiento. Ay, que yo soy cristiano, pero como cristiano tengo un amigo homosexual y yo le digo a Dios, le digo, no, Dios sí lo ama, no se preocupe,
No, hombre, seamos directos, por eso es que hay tantos homosexuales, tantas lesbianas, porque les hemos engañado, porque muchos le han dicho que Dios los ama. Y aquí vemos que Keri tiene que ver con homosexualidad, tiene que ver con emisión seminal, con violaciones. Claro, esa emisión seminal que también tiene que ver con la masturbación, con el flujo que no es el correcto, que Dios no le gusta, no le agrada, no permite. Ahora, como Amalek es el nieto de Esaú, cuyo padre es Elifaz. Elifaz era se puede decir, el hijo primogénito de Esaú. Esaú, sabemos, perdón, sabemos de Esaú que era un hombre muy carnal, muy materialista, que le agradaba mucho el dinero, las mujeres, que él andaba en su fuerza, que era un hombre muy poco espiritual. Él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Que Esaú odió a su hermano Jacob. Que ese odio trascendió de generación en generación hasta el día de hoy, tanto en lo carnal como en lo espiritual. Entonces, para entender a Amalek desde el punto de vista espiritual, debemos comprender lo que significa Shemot o Éxodo capítulo 17 versículo 16. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yud-Heh-Vah, Yud-Heh-Vah tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero no, pues Dios dio una orden donde dice que se debe extinguir a Amalek, que se debe borrar la memoria de Amalek, que debemos recordar y no olvidar lo que Amalek nos hizo. Entonces, ¿cómo así que es de generación en generación esa lucha contra Amalek? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este día? Nosotros no sabemos quiénes son los descendientes sanguíneos o carnales de Amalek. Y yo creo, Dios me perdone si estoy equivocado, que en este momento, en esta época, nosotros no tenemos la autoridad para destruir a Amalek en sus generaciones, en su sangre. Eso ya le corresponde a la justicia de Yud-Heh-Vah. Pero nosotros no podemos levantar mano contra ningún niño, niña, hombre, mujer, descendiente de Amalek. Eso lo había dicho Saúl, David. Pero nosotros no podemos hacerlo. Por eso mucho del ataque, o de lo que está sucediendo hoy en día en Israel, en la franja de Gaza, escuché a un rabino que estaba diciendo precisamente que se debía acabar con Amalek. Yo no creo en eso, y Dios me perdone si estoy equivocado. Pero yo creo que ya estamos en el tiempo final en el cual es la justicia divina la que debe obrar ahí, no la mano del hombre. Pero a nosotros lo que sí nos corresponde es borrar la memoria de Amalek. Es extinguir a Amalek espiritualmente. Eso sí nos corresponde a nosotros. ¿Qué significa esto? El ataque espiritual que ejerce Amalek sobre el pueblo de Yud-Heh-Vah tiene que ver con pensamientos de desánimo, de depresión, de duda, miedos, temores, de no confiar en Dios, de ser una persona fría, que no es obediente ni fiel a la palabra, de creer que lo que ocurre en mi vida es al azar, es casualidad, es su suerte. Ese es el ataque espiritual que ejerce Amalek sobre nosotros, y es ahí donde Dios nos llama a nosotros a borrar y a extinguir a Amalek.
Amalek busca que tú veas el mundo sin Yud-Heh-Vav-Heh. Que tu filosofía o pensamiento sea negativo, sea de desánimo, sea triste, frío, oscuro, lleno de miedos y temores que no se alineen con la voluntad del Eterno. O sea, que todo lo que sucede en tu vida es para bien. Pero Amalek busca que todo lo que sucede en tu vida es para mal. ¡No! Subieron los precios de todo. ¡No, Dios mío! Todo está muy caro. ¿Qué voy a hacer? En cambio decir, Padre, qué bendición, subió todo, va a subir mi sueldo también. Padre, gracias, porque está llegando caro todo. Entonces significa que mi negocio va a empezar también a multiplicarse. Que si subió estos 100 pesos, entonces voy a ganar 200. Porque Dios nunca le da a uno igualito, siempre da más. Padre, uy, mi esposa está brava. ¿Cómo será la reconciliación? Gracias. En cambio de pensar, padre, mi esposa está brava, ay, no me voy a separar de ella, qué pereza. La forma como nosotros veamos lo que nos sucede es lo que nos va a aliar directamente con Yud-Heh-Vav-Heh. Ver las cosas como Él las vio es la mejor bendición que nosotros podemos tener y es la forma como nosotros podemos empezar a pelear contra Amalek de manera espiritual, de derrotarlo, de vencerlo y asimismo debemos de empezar a crecer en emuná. Así que el problema con Amalek o el problema en nuestras vidas no es Amalek. El problema en nuestras vidas es que nosotros permitamos que la semilla que siembra Amalek dé fruto y no arraigarla, quitarla, no permitir que dé fruto, no abonarla. ¿Cómo crece una semilla y cómo crece y da fruto? Pues muy sencillo, cuando se le echa agüita, se le riega, se tiene fe en esa semilla, crece, se le abona, se le cuida. Claro, así es lo mismo, así es con Amalek. Amalek viene y te siembra una semilla. No hay plata para la universidad. Y todo el día uno es pensando, ay, pucha, no hay plata, no se va a pagar el semestre, no se va a poder hacer esto, ay, Dios mío, ay, no. Todo negativo. Al lugar de decir, Dios proveerá. Yo no me preocupo, Dios proveerá. Ay, que esta semana no se puede comer carne ni pollo porque todo está muy caro. Dios es el dueño del oro y la plata, Dios proveerá, ¿de qué me preocupo? Él lo hará. Y lo hace. La cuestión es que yo le tengo que demostrar que creo en Él, confiar en Él. Que voy a ir a sacar un préstamo al banco. Dios proveerá. La primera vez, y ya lo vimos, que aparece Amalek en la Torah, en la Biblia, es en Shemot o Éxodo 17. Ya lo vimos ahí. El pueblo de Israel salió de Egipto muy animado, fortalecido en Yud-Heh-Vav-Heh, ya que han visto milagros. Muchos milagros. Han visto las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, en fin, el pueblo estaba lleno de emuná. Confiaban en Dios. Por las nubes estaba esa confianza. Cada vez que necesitaban un milagro, tú lo veían. Iban camino hacia el monte Sinaí. Allí iban a establecer un pacto con el Eterno. Iban a recibir un contrato matrimonial.
Y en medio de ese camino de Egipto hacia el monte Sinaí, se encontraron con Amalek. Y Dios precisamente permitió que Amalek los atacara para saber cómo estaba su emuná. Y para que cuando llegaran al monte Sinaí, Él les pudiera entregar ese contrato matrimonial a quienes lo merecían. Así que antes de recibir el contrato matrimonial, antes de recibir la Torá, antes de recibir la gran bendición, Dios permitió que Amalek llegara a sus vidas y los atacara. Ahora, la segunda vez que aparece Amalek en la Biblia es en 1 Samuel 15, cuando Dios le da la orden a Saúl de ir a acabar y a destruir totalmente a Amalek. Y eso precedía otro momento clave en el pueblo de Israel. Pocos saben esto. Y es que a Saúl se le iba a dar la orden de construir el primer templo. Entonces la mayor bendición que iba a recibir el pueblo de Israel en ese momento, ¿qué era? Un lugar, un templo para adorar a Dios, para que la presencia de Dios descendiera y estuviera con el pueblo. Pero para ello Dios quería probar la emuná del rey y del pueblo. ¿Qué pasó? Fallaron. Amalek le puso en el corazón del pueblo y de Saúl perdonar al rey de los amalequitas, de perdonar el ganado. Eso lo leímos la semana pasada. Entonces, ¿Dios qué hizo? No permitió, no eran dignos de recibir su presencia en esta tierra, en este mundo. Entonces Saúl no pudo levantar un templo para Dios. La tercera vez que aparece Amalek es cuando Babilonia es atacada y derrotada por el imperio medio persa, y el rey Ciro da la orden de restaurar a Jerusalén y al templo. Pero increíblemente se levanta Amán. Eso lo encontramos en el libro de Esther. Amán busca destruir a Israel, y Amán es descendiente de Amalek. Así que es muy interesante que cada vez que Dios quiere dar una gran bendición a su pueblo, se levante Amalek. Vamos a discernirlo, vamos a entenderlo. Cada vez que va a venir una gran bendición a nuestras vidas, se tiene que levantar a Amalek, porque Dios lo permite para ver si somos dignos de recibir esa bendición. No se quejen si no les llegó la bendición. No se quejen. ¿Por qué? Porque no es culpa de Dios, no es culpa de Amalek, es culpa de nosotros mismos que permitimos que Amalek crezca en nuestras vidas, que permitimos que esa duda llegue a nosotros y le creamos, que esos miedos y temores cojan fuerza, que nos quedemos paralizados en medio de un desánimo, de un desaliento. Así que el culpable no es Yud-Heh-Vah-He, no es Dios, no es Amalek. El culpable eres tú, porque en tu libre albedrío no supiste qué decisión tomar, o tomaste la decisión incorrecta. ¿Cómo confirmamos lo que les estoy diciendo? Pues resulta que Dios ya había preparado la tierra para Israel, donde iban a vivir como nación. Y resulta que antes de recibir la tierra, ¿qué pasó? Muy bien, muchos lo dijeron. Nada menos y nada más que el holocausto nazi. Antes de recibir su tierra en 1948,
Pues los judíos fueron atacados por Amalek entre 1940 y 1945. Y era la forma en la cual ellos iban a ser preparados para saber si tenían la emuná suficiente para recibir la tierra. Entonces ustedes me dirán, pero Guillermo, ¿cómo sabe usted que fueron los amalequitas? ¿Cómo sabe usted, Guillermo? Pues muy sencillo. Ya les he enseñado el tema de la reencarnación. En el capítulo 9 del libro de Esther, en el versículo 7 al 10, aparece una fecha. Gematría. 16 de octubre de 1946. Y en el mismo capítulo 9 del libro de Esther, versículo 13, se nos muestra el juicio de Nuremberg. Ese juicio que pasó precisamente ese día 16 de octubre de 1946. Y ahí, en el libro de Esther, se nos está hablando de Amán y de sus hijos, o sea, los descendientes de los amalequitas, de Amalek. Siempre, siempre, nunca se les olvide esto. Nunca, recuérdenlo en todo momento, que cada vez que ustedes se sientan desanimados, desalentados, tristes, con miedos, temores, que ustedes estén bajos de ánimo, que estén dejando de creer en Dios y todo, es porque Amalek vino, porque hay una bendición muy cerca a sus vidas. Y esa bendición Dios se las quiere dar. Pero, si no pasan la prueba, ¿cómo van a recibir la bendición? Si no se fortalecen en emuná, porque para que nos llegue a nosotros la bendición necesitamos creer de una manera firme, de no dejarnos balancear ni tumbar, sino firmes. ¿Cuántos no están orando por algo en este momento? Pero en su pensamiento les llegan pruebas de que no se puede, o de que no, ni modo. Les recomiendo leer Primera de Samuel, capítulo 30. Voy a leer solamente los 6 primeros versículos. Ustedes van a leer el resto. Todo el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Dice así. Voy a leer los 6 primeros versículos nomás. Un segundito que se me bloqueó acá. Se bloqueó. Bueno, no importa, lo leemos desde la Biblia. Primera de Samuel capítulo 30 dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yud Jehová su Dios. Tremendo pasaje. Resulta que David había salido con todos los hombres de la ciudad y dejaron a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas allá, porque habían salido hacia una guerra. Volvían victoriosos, felices. Y cuando llegaron a sus casas, encontraron que todas las casas estaban quemadas, que no había ninguna mujer, ningún hijo de ellos. Y se pusieron a llorar todo el mundo.
se angustiaron mucho. Recordemos que Amalek solo ataca a quienes, a los débiles. Por eso atacó solo a las mujeres. Permítame un segundo, el cargador, por favor, urgente, cielo. Se me va a apagar acá porque se me olvidó bajar el cargador. Regálame un segundito mientras tanto para poder poner otra vez a cargar acá la batería. sigamos acá mientras me bajan el cargador. Entonces, Amalek ataca siempre a los más débiles. Y leímos que atacó mujeres, niños, niñas y ancianos. Claro, no se mete con los hombres. Amalek es muy cobarde. Pero Amalek, ¿cómo atacó a los hombres? Al verles el temor a ellos, que no estaban sus mujeres ni sus hijos, entonces lo que hizo Amalek, ¿qué fue? Ponerles un pensamiento. Dice que no mató a ninguna mujer ni a ningún hijo. Un segundito que aquí ya estamos nuevamente colocando el cargador. Gracias, mi cielo hermoso. ¿Sí se puede decir? Ahí está, ya bien, listo. Perfecto. Muchas gracias, mi cielo hermoso. Entonces, claro, los hombres se sentían con temor, con miedo de pensar que a sus mujeres y a sus hijos los habían matado, pero leímos que no mataron a ninguno. David no sintió temor porque se le llevaran sus esposas y sus hijos, no. David sintió temor, fue por lo que ellos estaban pensando, y era los hombres que habían acompañado a David a la guerra, le echaron la culpa a David y pensaron fue en matarlo a él por lo que le había sucedido a sus familias. Ahí fue donde embargó a David el temor, el miedo. No fue por lo que le pasó a sus esposas, no, fue por lo que vino sobre el temor de que los hombres se iban a dejar llevar por esa angustia. Vemos como todos los hombres clamaron, se llenaron de llanto, de desaliento, de desánimo, y cómo estaban amargados todos. David también lloró, también sintió la angustia, pero David hizo algo que no hicieron los demás. Dice la palabra que David se fortaleció en Yud-Heh-Vah-Heh, en su Dios. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que dice que David consultó a Yud-Heh-Vah-Heh lo que debía hacer. No salió corriendo a rescatar a sus esposas, a las familias de sus compañeros, de sus amigos. No. David lo que hizo fue primero que todo consultar a Dios qué era lo que debía hacer. Es increíble cómo Amalek siempre busca secuestrar tus sueños, tus anhelos, lo que tú deseas, lo que tú quieres desde lo más profundo del corazón. ¿Y sabe cómo Amalek secuestra todo eso? Lo que tú quieres, lo que anhelas, con un solo pensamiento, con una duda, con un temor, con un miedo, con algo que no es realidad, pero que si tú le das la suficiente fuerza se vuelve realidad. Claro, no, que yo creo que yo no voy a poder ser abogado. Téngalo por seguro que no va a ser abogado, porque Amalek te siembra la duda, pero eres tú si decides si va a ser así o no. David se fortaleció en Yud-Heh-Vah-Heh.
Y cuando Yud-Heh le dio la orden de ir por ellos, por las mujeres y los niños y los ancianos, fue por ellos y los rescató todos. Pero ¿sabe cuál era la bendición que venía detrás? No solamente era sus familias, sus hogares. Dice que David recogió todo el tesoro, todas las riquezas de los amalequitas. No solamente Dios les devolvió o les dio la victoria sobre Amalek, también le quitó a Amalek todo. Siempre hay una bendición detrás de la derrota de Amalek. Siempre. Ahora, cuando se sientan desanimados y desalentados, yo creo que ustedes, o todos nosotros, podemos levantar la mano al cielo y decirle: Padre, gracias, porque no sé qué va a llegar a mi vida, pero va a llegar una bendición muy buena. Siempre que viene Amalek a mi vida y yo lo derroto, recibo lo que Dios tiene para mí. Ahora vamos, les voy a enseñar, saben que a mí me gusta mucho darles o enseñarles secretos ocultos en la palabra. Es de las cosas que más me agrada cuando Dios me permite meterme en un tema. Ese secreto que hay en la Torá, en la palabra, es sobre Amán, descendiente de Amalek, y quien aparece como un arquetipo o como un modelo en Bereshit o Génesis capítulo 3 versículo 11. Esto es supremamente interesante. Y cuando Dios nos revela sus secretos, es por algo. Estas son las cosas que me confirman que estamos andando en la verdad. Que estamos andando en los secretos de Dios y que Él nos quiere y se ha complacido, como manada pequeña, de revelarnos estos secretos. En Bereshit o Génesis capítulo 3 versículo 11 dice así: le preguntó Elohim a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Cuando yo vi esto, yo, Padre, gracias, tremendo, tremendo. Mire cómo Adán y Eva habían desobedecido, habían comido del árbol, habían escuchado a la serpiente, o sea, a Amalek, uno de los descendientes de la serpiente. Cómo los había engañado, cómo había generado en dudas, porque recuerde que si ustedes leen todo el capítulo 3 de Génesis, se van a encontrar cómo la serpiente engañó a Eva a través de una duda. Léanlo, a mí me gusta dejarles tareas, léanlos. ¿Acaso dijo Dios? Acá podemos ver que la palabra Amán está en este versículo 11 del capítulo 3 de Génesis. Pero si Amán no había nacido, Amán nació hasta en los tiempos del libro de Esther. Entonces, ¿qué hace Amán acá? ¿Dónde está Amán? Pues resulta que en hebreo, donde dice ¿acaso has comido del árbol?, en hebreo dice Hamín Haetz, y la palabra Hamín se escribe igual que la palabra Amán. ¿Acaso? Esa palabra que se traduce como acaso es una duda, es una pregunta. ¿Acaso pues tú? ¿Acaso esto lo otro?
Pues resulta que en ese momento Dios, cuando le está preguntando a Adán si acaso había comido ese árbol, pues resulta que implícitamente hay dos cosas. La primera, la serpiente cuando engañó a Eva, a Adán y a Eva, o a Eva primero y después se trasladó a Adán, lo que hizo esa serpiente fue generar una duda. ¿Acaso Dios está en todos lados? No. Eso fue lo que creyó Eva y por eso comió, porque ella no vio a Dios que estaba en todos lados. ¿Acaso Dios no lo sabe todo? O sea, ¿acaso Dios no se va a dar cuenta que ellos estaban comiendo del árbol? La duda que Amalek quiere crear en nosotros, la duda más grande, es que nosotros no veamos a Dios en todos lados. No creamos que Él es omnipresente. La segunda duda es que nosotros no creamos que Dios lo sabe todo. Entonces, claro, como Dios no está en todos lados y Dios no lo sabe todo, pequemos que Él no se da cuenta. No hagamos su voluntad porque Él no se va a dar cuenta. Así que lo que busca Amalek es sembrar una duda que nos lleve a romper con la voluntad del Eterno y asimismo romper nuestra relación con Él, generar una brecha, una separación. Así que lo que Amalek no soporta es lo mismo que la serpiente no soporta: que el hombre y Dios tengan una relación y sean uno, estableciendo un pacto. ¿Por qué creen que el Shema es tan importante que nosotros lo declaremos siempre? Porque ahí se dice que Yud-Heh-Vav-Heh es uno. Y en Juan 17, Yeshua decía que él le pide al Padre, Yeshua le pide a Yud-Heh-Vav-Heh que seamos uno, que todos seamos uno. Y esa unidad solamente se genera cuando se establece un pacto. Amalek sabe que hay un Elohim que se llama Yud-Heh-Vav-Heh, que existe y que vive, que es el creador de todo y que tiene control de todo. Amalek sabe que no puede atacar a Yud-Heh-Vav-Heh, que no lo puede vencer, y es por eso que Amalek ataca a la creación, especialmente a la humanidad, generando duda para que nuestra emuná mengue, para que nuestra emuná disminuya. Yo soy fiel con una cosa pero no fiel con la otra, que yo le obedezco en un versículo pero no le obedezco en otro versículo. La filosofía de Amalek es introducir al mundo la duda para que nosotros no andemos en una emuná perfecta, completa. Hay muchas personas que me han dicho: ay, don Guillermo, es que es imposible, no se puede cumplir los mandamientos, no se puede cumplir todo lo que está en la Torá, nadie puede alcanzar ese grado de santidad. Pues les digo una cosa: si Yeshua pudo, nosotros también.
En la Biblia en ningún lado se nos dice que es imposible ser como Elohim. Por el contrario, se nos dice que nosotros debemos tener la mente del Mesías y que debemos esforzarnos para parecernos cada vez más a Yud-Heh-Vav-Heh. O sea que sí se puede. Está en nosotros, en nuestro libre albedrío, tomar la decisión correcta, ser obediente, cumplir con los mandamientos. ¿Por qué Amalek quiere destruir a Israel? Porque sabe que Israel sí puede alcanzar la santidad. Porque sabe que Israel como pueblo puede dar testimonio de que existe un solo Elohim y que es Yud-Heh-Vav-Heh. Israel. Y yo les digo, cuando hablo de Israel, de una vez les digo, yo incluyo a la manada pequeña. Yo incluyo a todos nosotros que ya hemos hecho pacto y hemos firmado la Ketubá, esa carta de compromiso matrimonial. Y por eso nosotros hemos sido injertados en el olivo natural. Nosotros, siendo olivo silvestre, ya somos parte del olivo natural, del pueblo de Israel. Por eso, cuando yo les hablo de Israel, incluyo a nosotros. Entonces, resulta que lo que Dios me mostraba era que su pueblo tiene una fuerza especial y trascendental que puede llegar e influir sobre todas las naciones del mundo. Esa fuerza especial es la Torá, es el Espíritu Santo de Elohim. Cuando conocemos la Torá, es porque el Espíritu Santo de Yud-Heh-Vav-Heh nos la está enseñando. Y a través de esa enseñanza nos está dando una fuerza especial, una energía muy especial, que se encuentra allí, escrita, y que es la voluntad del Eterno. Y que nosotros, al ser obedientes y fieles, nos estamos llenando de una emuná shelema, de una fidelidad completa, como le agrada al Padre. El alma de Israel, el alma del pueblo del Eterno, cuando se une con Yud-Heh-Vav-Heh, alcanza un nivel de espiritual muy alto. Y ese nivel espiritual trasciende todo lo material, todo lo carnal, donde lo que va a prevalecer es que la voluntad de Yud-Heh-Vav-Heh se cumpla para bendición. Así que la bendición que vamos a recibir nosotros cuando nos volvemos uno con Yud-Heh-Vav-Heh es lo que aparece en Mateo 4:17. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: arrepiéntanse de sus pecados, o sea, hagan teshuvá, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, cada vez que nos volvemos uno con Yud-Heh-Vav-Heh, el reino de los cielos se acerca por medio de nosotros. Tener la certeza y la convicción de que ese reino de los cielos se manifiesta por medio de nuestra emuná, de nuestra fidelidad, es porque ha llegado a nuestra vida Shalom. ¿Qué significa Shalom? Paz, el mejor bienestar, amor, provisión, gozo, sabiduría y más emuná. Hay un Elohim en los cielos. Yud-Heh-Vav-Heh es su nombre. Él es el creador de todo. Y Él desea estar con nosotros en todo momento. Pero para estar Él con nosotros en todo momento debemos andar en santidad, en armonía. Para que su Espíritu Santo venga y nos llene.
nos permita ser como esas 5 vírgenes prudentes que estaban llenas del Espíritu del aceite. Y así nosotros podamos reflejar ese reino de los cielos que se encuentra en el tercer cielo acá en esta tierra. Claro, es por medio de nosotros que van a llegar bendiciones a este mundo. Vamos a orar y Dios va a responder a esa oración. Uy, es hermoso. A mí en estos días, y mi esposita sabe, porque hay una señora que estaba en un estado de coma muy mal, y Dios nos ha unido muchos a orar por ella. Y ayer me dieron una gran noticia de que movió un dedo, de que movió un pie, de que ya al menos balbuceó algunas palabras. Y todos sabemos que no es nuestra oración, sino que es la emuná que tenemos en ese Dios todopoderoso que hace que escucha nuestras oraciones y las responde por amor. Cuando me escribieron así como un mes por esa señora, la persona que me escribió lo que me dijo fue: Guillermo, es difícil, es complicado, está muy mal, no creemos. Yo solamente le dije: tenemos un Elohim todopoderoso en el cual tengo toda mi emuná depositada. Pero Amalek quiere destruir esa emuná, esa certeza, esa confianza que hay en nosotros, con un simple pensamiento, con una duda que hace. Y yo les he enseñado, la duda, la incertidumbre, el miedo, el temor son frecuencias bajas, son frecuencias negativas. Entonces lo que Amalek quiere es sembrar en nosotros una duda, una frecuencia baja, muy baja, negativa, para que nuestras frecuencias altas de amor, de fe, de emuná, de creer, de obedecer, bajen al punto más bajo. Y ya vivamos solamente en medio de tristeza, de llanto, de desespero. Dios nos ha dado una herramienta muy fuerte, una herramienta muy poderosa. ¿Saben cuál es? El libre albedrío. Hombre, a mí no me cuesta ir a ningún lado, no me cuesta tener dinero para tener libre albedrío. No tengo que sacrificar nada para tener libre albedrío. Vecino, me vende $1000 de libre albedrío. Dios nos lo dio y nos lo dio gratis. Y nos dio una herramienta muy poderosa. Yo les puedo decir, hay días que a mí me ha atacado de verdad los dolores. Hay días que, llega un desánimo, un desaliento, falta de fuerzas, dolor por todo el cuerpo. Y yo le digo a mi esposita: amor, voy para la cama, me recuesto un momentico y ya me levanto. Y con el dolor, pero al rojo vivo. Y me acuesto en la cama, lloro. Padre, esto está muy duro. Pero tú eres más poderoso, tú me has demostrado tu amor. Gracias por la vida de mi esposita, gracias por toda la congregación, gracias porque sé que muchos de ellos oran por mí, gracias por tu fidelidad, por tu hijo, por tu espíritu. Y empiezo así, y ahí a los 10-15 minutos ya me estoy levantando, a la media hora me estoy levantando, otra vez fortalecido, con la emuná al 1000%. Claro, hay una guerra, hay una batalla. No me dejo vencer, porque sé y conozco al Elohim. Así que les he presentado a ustedes desde hace ya más de 10 años, con el cual hemos venido creciendo poco a poco en su palabra. Es hora, ya, es hora de que cuando vengamos a celebrar la próxima fiesta, que es Pesaj, que es panes sin levadura, que es primicias, que estamos ya cerca a esas fiestas, más o menos casi a 2 meses, mes y medio, 2 meses, tengamos nuestra emuná tan desarrollada, que cuando celebremos esas fiestas veamos cómo se abre el Mar Rojo, veamos todos esos milagros, pero los vamos a ver acá, ahora. Cuando nosotros sabemos usar el libre albedrío, tomamos nuestras decisiones que le agradan a Yud-Heh-Vah-Heh.
Eso sí, no le van a agradar al mundo ni a Amalek, para nada. Y es ahí donde Amalek es derrotado. Es ahí donde él va a buscar de alguna u otra manera engañarme. Claro, Padre, gracias, yo estoy contigo, y yo hablo de Dios y todo eso, y llego yo, y me llama un amigo y me dice, Guillermo, yo lo escucho a usted, qué bendición, estoy feliz, no creo en Dios, venga a la casa, yo lo invito, vamos a pasar un momento felices, vamos a orar, quiero que usted me enseñe a Dios, y llego yo a la casa de él, felices, todo eso, y llega y sirve el almuerzo, y una bandeja paisa con chicharrón, chorizo y todo. Llegó Amalek. Claro. Muchos no saben, no conocen la voluntad de Dios. Entonces yo les digo a ellos, tranquilos, yo no puedo comer esto porque yo conozco la voluntad de Dios. Ustedes lo pueden conocer, pero cuando yo les enseñe esto, ya no lo pueden volver a hacer. Claro, llegó a mal. Entonces, don Guillermo, ¿y entonces qué le hago? No, tranquilo, no se preocupen. Con este juguito me basta. Ustedes coman, pero yo no puedo ya comer de eso. Una vez, un paramilitar llegó y me dijo, don Guillermo, yo estoy muy agradecido con usted, tome, le regalo. Y estamos hablando de plática de varios millones. Don Guillermo, tome, le regalo. Por lo que usted ha hecho, por lo que usted hizo. Entonces yo le dije, ¿ese dinero de dónde proviene? Dígame la verdad. No, don Guillermo, es que es una extorsión. ¿Cómo voy a recibir yo el agradecimiento de una extorsión? Imposible. Dinero manchado, dinero sucio. No. Ay, don Guillermo, es que podemos orar y limpiar ese dinero en manos de Dios. No. ¿Por qué creen que Dios va a juzgar a muchos pastores? Porque reciben dineros de mafiosos, de narcotráfico. Se dejaron engañar de Amalek. Amalek les pone en el pensamiento, con una oración, con buenas obras, se puede limpiar ese dinero. Amalek les dice así, en manos de Dios, todo es posible. Les digo una cosa, no, la santidad no se mancha. No se mezcla lo profano con lo santo, lo inmundo con lo limpio. Ojo, no dejen que Amalek venga y les engañe. Ahora, el pueblo de Israel salió de Egipto llenos de emuná, felices. Las 10 plagas y a ellos no los tocaron. 7 plagas no los tocaron a ellos. Pero, sí, 7 plagas no los tocó al pueblo de Israel. Vieron cómo se abrió el mar rojo. Vieron Dios cómo los protegió. Pero de repente llegaron las dificultades. No había agua. Y Dios les brindó el agua dulce. No había comida para 6 millones de personas en el desierto y Dios les dio el maná. O sea, cuando salieron de Egipto, donde lo tenían todo, entre comillas todo, y salieron con Dios al desierto, Dios les probó la emuná en la parte financiera. Yo conozco la vida de la manada pequeña. Todos saben que es así. Y todos saben que cuando conocieron de Dios, lo primero que les tocó, ¿qué fue? El bolsillo. Durísimo. Vieron los milagros, vieron todo, pero Dios les tocó el bolsillo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que todos nosotros dependamos. Es de Él. No del dinero, no del trabajo, no del negocio. Es de Él. Y que Él es nuestro proveedor. Nos puso pruebas en el camino y no las pasamos. Y nos tocó pagar por ellas, por esas pruebas.
pero ahora vivimos en emuná, como Él, como nuestro proveedor. Y aprendimos a esperar, a confiar, a creer en Él, en su diestra poderosa, en su mano bondadosa, en su amor, en su misericordia y bondad. Pero resulta que en Shemot capítulo 17, o Éxodo capítulo 17, versículo 17, después de ver todos los milagros, dice así: y llamó el nombre de ese lugar Masá y Meribá, por la rencilla, la riña, la pelea, la disputa de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yud-Heh-Vah-Oh-Heh diciendo: perdonarán la bulla. Pero eso es el enemigo molestando siempre. Dice Shemot 17, versículo 7 al final: ¿está pues Yud-Heh-Vah-Oh-Heh con nosotros o no? ¿Acaso está Yud-Heh-Vah-Oh-Heh con nosotros? Esta porción nos muestra cómo Amalek quiere sembrar una duda de que Dios no está con nosotros. Padre, por favor, Yud-Heh-Vah-Oh-Heh siempre está con nosotros, nunca nos abandona, pero el enemigo quiere buscar que nosotros creamos que Dios no está a nuestro lado. Seamos sinceros, la fe y la confianza del pueblo de Dios es mínima, ya que por lo regular la fe en Dios está basada en el dinero. Es que si no tengo dinero, Dios no está conmigo. Ojo, porque cuando no tengo dinero es cuando yo más debo ver la mano de Dios en mi vida. Es cuando yo puedo ver que no me falta el alimento cada día. Es cuando yo puedo ver que Dios me protege, me cubre mis necesidades. Pero Amalek sabe que en ese momento que estás renegando, que estás peleando con Dios porque no hay dinero, porque falta salud, porque hay una cosa o la otra, pues ahí es cuando Amalek más te ataca, para aprovechar precisamente que tu debilidad para destruir tu relación con Dios. Ahora, para terminar, es ahí, en ese momento de debilidad, cuando viene Amalek y produce nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es la negación a la existencia de Dios, pero Amalek quiere que yo lo diga. Es cuando el nihilismo produce que yo vea que la vida no vale nada. Hace que yo viva en depresión. Eso es el nihilismo. No valorar lo que Dios me ha dado. No creer en lo que Él me ha dado. No creer en que Él está conmigo. Lo segundo que hace Amalek es concomitancia. O sea, generar en mí que Dios no tiene el control de mi vida y que todo lo que me pasa es por azar, es por suerte, es por coincidencia, es por casualidad, es porque soy una persona afortunada. Tercero, resulta que Amalek es mi sombra, o sea, la parte oscura que me acompaña en todo momento. Es aquella sombra que es negativa, que es que solamente ve lo malo. Ojo, porque ahí es cuando Amalek más se manifiesta, en esos pensamientos oscuros. Cuarto, Amalek produce desesperanza y desánimo en mi vida. Hace que yo no vea nada bueno. Hace que yo pierda fuerzas y que ya no quiera salir o hacer algo. También produce desconexión con el Eterno. Me aleja de todo lo divino, de todo lo santo, y hace que yo comience a alejarme de todo lo puro. Empiece a llenar mi templo, mi cuerpo de cositas que no debo comer. Hace que yo diga cosas que yo no deba decir. Produce también el egoísmo. Hace creer que yo puedo todo en mis propias fuerzas, que yo soy capaz de hacer esto o lo otro.
Y por último, genera la duda. Esa duda, esa bendita duda que es tan mala y que daña realmente o que permite que entren todo lo malo en mi vida. A mis amados, hombre, podemos ir a pelear en el campo de batalla, acá y acá. Vamos a pelear en nuestra mente, en nuestro corazón, colocando a Dios de primero. Que si, claro, que si voy a llorar, que si me siento desanimado, desalentado, voy, me postro de rodillas, levanto mis brazos como hizo Moisés. La próxima semana vamos a ver esto. Como hizo Moisés, como hicieron sus amigos, sus familiares, que lo apoyaron, lo pusieron, llegaron y lo vieron. Cuando ustedes vean a un familiar que está mal, cuando vean a un amigo que está mal, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, vayan, levántenle los brazos, no tiene fuerzas, cojanle usted los brazos y levántenlos. Oren, canten, no permitan que se desanime o que Amalek tome el control de él, no, levántenlo en oración, ayúdenle y van a ver cómo ganan la batalla y son victoria para toda la familia, para todos. Padre, gracias. Bendito y amado Dios, te amamos. Gracias, gracias, gracias por lo que haces en nosotros, por esta enseñanza tan grande, tan poderosa que has traído en nuestras vidas. Yo sé que nos estás llenando de aceite para los tiempos que vienen. Y como esas vírgenes prudentes, Padre, vamos a guardar ese aceite, lo vamos a cuidar, vamos a encender las llamas de nuestro templo, de nuestra vida, vamos a ser luminarias para poder dar testimonio y fe de que todo lo que tú nos has enseñado lo creemos y lo ponemos por práctica, lo ponemos por obra. Gracias porque sabemos que dependemos de ti 100%, que no hay casualidades en nuestra vida, sino que eres tú quien has diseñado un plan para hacernos crecer como tu pueblo, para levantarnos, para ponernos como por testimonio delante de todo el mundo. Gracias, Padre eterno, por esta manada pequeña, por cada uno de mis amados, que sé que todos lo que escuchamos lo recibimos. No es casualidad lo que hemos estudiado hoy, no es coincidencia. Todo lo que aprendimos es para bien, todo lo que aprendimos es para crecer, fortalecernos, andar en la verdad y sobre todo derrotar a Amalek, borrar la memoria de Amalek en nuestras vidas, en las vidas de nuestros familiares, amigos, conocidos. Padre eterno, que esta palabra que se ha sembrado, que tu Espíritu ha sembrado en nuestro corazón, a medida que leamos la palabra, vaya dando fruto, germine, crezca y nunca pueda ser quitada, arraigada en nuestro corazón. Padre eterno, colocamos este día en tus manos, bendecimos tu santo nombre, Yud-Heh-Vav-Heh. Gracias por Yeshua, gracias por tu Espíritu y gracias por cuidarnos, protegernos y bendecirnos cada día de nuestra vida. Que el gozo y el shalom, la paz, el mejor bienestar venga sobre cada uno de nosotros, de esta manada pequeña, de mis amados que nos acompañaron, de los que van a escuchar y de los que van a creer en esta palabra. Te amamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias, y vuelvan y vean esta reunión leyendo todos los pasajes que les dije, los que quedaron de tarea y todo, para que sigan creciendo y fortaleciéndose en Emuná. Bendiciones, un abrazo, un saludo muy especial desde aquí para todos. Feliz día.